Bien, amados, les invito a abrir sus escrituras en el libro de Lucas, Lucas capítulo 7. Ahí estamos recorriendo eh, este libro de este escritor llamado Lucas, el doctor Lucas, que escribe este libro y también el libro de Hechos. Amén. Lucas capítulo 7, abra su escritura. Verso 1 en adelante le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y que sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él uno de sus amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bien, Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra. Dios le bendiga, hermana María. En estos primeros 10 versículos, donde hay un acontecimiento que debemos meditar profundamente, hay una enfermedad de un siervo, un centurión, un gentil, ¿ya? Un hombre gentil, solicita a Cristo la posibilidad de sanar a su criado, que él lo amaba como un hijo. En otra versión dice que era su hijo. Y llama la atención la última parte, ¿verdad? Cuando Jesús quiso ir a su casa, ¿verdad? Tal vez a imponer las manos, no lo sé, para hacer la sanidad. Este hombre le dice que él no es digno de que Jesús pose o entre en su casa. Pero dice: di tú la palabra y mi criado será sano. Ahora, ¿cuál es el argumento que este hombre coloca? Que él dice: yo tengo hombres a mi mando, tengo subordinados, y le digo a este: ven y viene, y le digo a este otro: anda y va. Así que tú di la palabra solamente. Ahora, ¿qué es lo que causa en Jesús que el asombro, que Jesús se haya maravillado de este hombre? Y es ahí donde nosotros podemos ver, hermanos amados, cómo este hombre, no siendo judío, siendo un hombre gentil, romano, sabe algo y reconoce algo que muchos del pueblo de Israel no quisieron reconocer: el poder que Jesús tenía, el poder de su palabra, y sabía con esto que Jesús era el enviado. Por eso Jesús dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, el asombro que causa este centurión romano es porque nosotros sabemos hoy día, por la Escritura, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cómo este hombre
exalta el poder de la palabra. Por eso dice, di la palabra y mi criado o mi siervo será sano. Esto es lo que llamó la atención de Jesús. La convicción, la seguridad de este hombre y de reconocer que Jesús era el Salvador. Y la Escritura dice, culmina el verso 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados le hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Con la pura palabra, hermanos amados, provoca la sanidad de este hombre. El libro de Pedro dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y es esto lo que nosotros debemos considerar, hermanos amados, el poder de la palabra. En el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Aquí está la importancia de la palabra, que muchos hoy día le restan importancia, hermanos amados, a la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermano Alberto Catejo, del lugar de Rancagua. Dios le bendiga, hermano Alberto. El poder de la palabra. Luego dice, del verso 11 en adelante, aconteció, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que le llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Otra señal, otro milagro, la resurrección desde Granero. Dios le bendiga, hermano Michael Ducó. De Granero, mire por dónde anda. Dios le bendiga, un abrazo. Aconteció, ¿cierto? Este acontecimiento que refleja una vez más el poder de Jesús y donde se cumple lo que en el capítulo 4 o 5 de Lucas, ¿se acuerda? Cuando llega a Nazaret, donde se había criado, tomó el libro y leyó lo que decía el profeta Isaías de él. Bueno, aquí está tomando, en cada señal, en cada milagro, está tomando forma, ¿cierto? Lo que ya se había escrito de él. Ahora, lo principal de esto, de la misión de Jesús, era llevar a cabo, ¿cierto?, la predicación del Evangelio, la buena noticia, ¿cierto? Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Voy a tomarlo, hermano. Gracias, mi hermano. Qué importante, hermanos, que estemos atentos, ¿cierto?, a esto. Salmo 107, verso 20, dice así. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas con los hijos de los hombres. Bueno, el énfasis que se pone acá, hermanos, es nuevamente la palabra. Fíjense que los detalles que entrega Lucas con respecto
a este joven que había fallecido ya, que ya iba camino ya al sepulcro, y es un detalle importante, hermano, porque Jesús hace tres, en la escritura hay relatos de tres resurrecciones. Este joven, el hijo la hija de Jairo, perdón, y Lázaro, su amigo. Y las tres resurrecciones fueron en tiempos muy diferentes. ¿Qué quería demostrar Jesucristo con esto? Bueno, ciertamente que él era el que esperaba Israel. Ahora dice el verso 13 que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Ahora, ¿por qué? Claro, era viuda y su hijo era el único sustento. O sea, esta mujer quedaba totalmente en orfandad, sin ayuda, sin nada. Entonces, esto aumentaba el dolor de esta mujer. Aumentaba. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener quien le sustentare. Entonces, imagínense vamos a la escena, ¿cierto?, que nos muestra Lucas. Una mujer llena de dolor que había perdido a su único hijo que sustentaba su vida. Se para un hombre frente al féretro y le dice, no llores. Hoy día ciertamente la respuesta tal vez sería otra. Quizás, ¿cómo no voy a llorar si no tengo por dónde no llorar? Pero la palabra del Señor, como dijimos, y como dice la Escritura, tiene poder. No llores. Y luego se acercó al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ahí todo esto causó un gran revuelo. Un gran revuelo. Y lo dice acá. Entonces se incorporó y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo. Pero también a la vez glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Fíjese. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Farías. Otra señal, otro milagro. La fama del Señor crecía, en el sentido que ya estaba dando mucho que hablar. Y con esta señal, hermanos, ya la verdad, yo siempre digo, hermanos, que, como dije antes, las tres resurrecciones que Cristo hace son diferentes, en diferentes tiempos. La hija de Jairo había muerto recién. A ver, mi hermano me hace volver atrás aquí, amén. En el caso del siervo del centurión romano y el de la hija de la mujer sirofenicia, Jesús no fue personalmente a hacer la sanidad. Él envió y dijo la palabra y fueron sanos. Exactamente. Ahí en el caso de la mujer sirofenicia, hermano Alberto, hermanos, hay algo muy especial. Ahí. Al igual que el centurión, porque el centurión lo que hace resalta el poder de Dios y el poder de su palabra. La mujer también hace lo mismo, pero sabe, la mujer le cita al Señor la Escritura. No como la citamos nosotros, que decimos, no sé, por Deuteronomio 5, verso 20, Señora, eso dice acá. No, ella lo único que le dijo que los perrillos comían de las migajas que caían de la mesa. Usamos. Necesitó un texto que está, valga la redundancia, que está escrito en el Antiguo Testamento, donde la provisión, ¿cierto? Donde los israelitas, cuando ellos iban a sacar el trigo o sacaban la uva, ¿verdad? Si había algo que se le quedase atrás, ellos no podían devolverse a sacarlo, a buscarlo. Era para la viuda, para el extranjero, es como decir las migajas.
las migajas eran para la viuda, para el extranjero, para el huérfano, para el necesitado. Y eso es lo que la mujer le recordó a Jesús. Si bien es cierto, no era lícito, como Cristo le dice, darle el pan a los hijos, pero dice que las migajas, los perrillos o los perros comen las migajas y caen de la mesa de sus amos. Esto causó también que Jesús se maravillara. ¿Mm? Y le dijera, grande tu fe, mujer, que se haga como tú quieres. No, y no llegó a la casa tampoco, ciertamente, ni la del centurión, ni la de la mujer sirofenicia, porque no era el tiempo. No era el tiempo que llegase a esas casas. Después vino el tiempo y el Evangelio llegó también a esas vidas. Entonces, hermano, le da a este hijo, ¿ya? Y concluye el verso 17 que la fama del Señor se difundía por toda Judea y por toda la región de alrededor. La gente ya iba manifestando estos milagros. Sara Moya, Dios le bendiga a mi hermana Sara. Antes no existía el internet, no existía, hermanos, el diario ni la televisión, ¿cierto? Para dar estas noticias. Antes era todo verbal, todo se corría la voz. Y por eso la fama de Jesús era conocida. Hay muchos que no lo conocían personalmente. Y quizás cuando Jesús abordaba esas ciudades, donde ya era conocido en cierto modo por el hablar de la gente, y era a lo mejor eso era que mucha gente lo siguiera, lo rodeara, ¿cierto? Solicitara sanidades, qué sé yo. Era porque la fama de Jesús se estaba difundiendo en todas las ciudades de Israel. Recordemos que Jesús transita, ¿verdad? Por todo Israel. Porque a eso él venía. Él dice que era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces concluye esto, como decía, que afirmando el Lucas que la fama de Jesús se difundía por todas partes. El verso 18 dice, los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa era la pregunta. Juan los envía, ¿verdad? En otro evangelio dice que los envía desde la cárcel. Juan ya estaba encarcelado, si no me equivoco. Y entonces fueron, dice, cuando pues los hombres vinieron y dijeron a Juan el Bautista, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahí me pregunta. En esa misma hora, escuche bien, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos y les dio la vista. A muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios
bautizándose con el bautismo de Juan. Mas a los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Vamos a detener un poquito acá. Muchos dicen que Juan estaba confundido. Y esa es la razón que Juan, escuche bien, envía a estos dos mensajeros a Jesús para preguntarle si era él o esperaban a otro. Yo puedo ver aquí claramente en la Escritura que Juan no estaba equivocado y que la razón, Dios bendiga a mi hermano Claudio Saavedra, la razón de la consulta, de la pregunta de Juan, no era porque él estaba confundido. Vamos a dar los argumentos históricos. La Escritura dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, una, ¿verdad? Cuando María visita a Elizabeth, Juan es lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Dos, cuando Jesús va al bautismo, ¿ya? Cuando Jesús va a bautizarse, Juan, recordemos que Juan le impedía, ¿verdad? Y Jesús le dijo, deja para que cumplamos toda justicia. Una vez que Jesús sube del agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ¿verdad? Y la voz del cielo le dice, esto es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Verdad? Dios bendiga a mi hermana Cecilia Vargas. Gracias, mi hermana Magdalena. Dios le bendiga. Entonces, mirando estos antecedentes anteriores a esto que sucede, que Juan estaba preso y envía a estos discípulos, ¿qué podemos concluir? Que Juan estaba confundido. Se le había perdido el norte a Juan. ¿Dónde está el detalle? Escuche. Vinieron, ¿cierto?, estos discípulos de Juan. Jesús les muestra los milagros, les muestra, Dios también le bendiga a usted también, mi amado hermano Manuel Cárdenas. Gracias, mi hermana Cecilia Vergara. Dios le muestra, ¿cierto?, las señales, los milagros, y le envía a decir que a Juan, que lo que habían visto y lo que habían oído se lo dijeran a Juan. Pero dice el verso 24, y es un verso muy clave acá, para que lo meditemos, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué dijo de Juan el Señor cuando se fueron los mensajeros? Que era más que un profeta. Engrandeció a Juan. De hecho, dice que Juan es el más grande de los profetas, y en el reino de los cielos el más pequeño, más grande que Juan. Ahora, ¿por qué no lo hace delante de los discípulos de Juan? De engrandecer a Juan. Porque la razón, hermanos amados, la razón por la cual Juan envía a esos discípulos es para que ellos se convenzan de que él ya estaba terminando su carrera. Juan sabía que al estar preso ya los días de Juan estaban contados, y él los dijo, es necesario que yo mengue y él crezca. Porque no podemos basarlo en sentir de la carne, sino que debemos ver espiritualmente este asunto. Juan sabía que ya su ministerio estaba caduco, ya estaba terminando. Necesitaba que esos discípulos que le seguían a él siguieran ahora a Jesús. Y por eso que cuando se van los discípulos, Juan empieza a hablar bien. ¿De quién? Perdón, Jesús empieza a hablar bien de Juan, empieza a exaltar la figura de Juan el Bautista delante de toda esa gente que estaba ahí. Entonces Juan no estaba confundido. Y de hecho uno de los evangelios dice que esos discípulos después se quedaron con el Señor. Así que Juan no estaba confundido, como muchos predicadores han enseñado. Como que le vino la debacle a Juan, le vino amnesia y se le olvidó. No, aquí hay un plan de Juan para que los discípulos se despegaran de él.
porque Juan era muy admirado. Así que, y Juan fue el último de los profetas. Esa es la razón. Entonces Jesús aquí, Dios bendiga a mi amigo Rafael Andrés Toro Acuña, Dios le bendiga, amigo Rafael. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come pan y que bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús pregunta, ¿a quién voy a comparar a esta generación? Se le advirtió y no quisieron oír. Había dureza en su corazón, había incredulidad extrema. Estaban tan arraigados a las tradiciones que no se dieron cuenta que la palabra viva estaba delante de ellos. Así pasa hoy día. Hay muchos que están arraigados a las tradiciones. Y cuando viene la palabra, se extraña. No es lo mismo las tradiciones que la voluntad de Dios. Muchos vinieron al bautismo de Juan, pero los fariseos, escribas, los saduceos, se negaban. Porque se sentían más justos que los demás. Y por eso dice aquí Jesús, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús, vamos del verso 36 en adelante ahora, me va siguiendo, ¿verdad? ¿Va siguiendo con el libro? Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas, sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a esta última escena.
a, a desarrollarla. Perdón. Cuando Jesús pone, hermano, el ejemplo de que estos dos deudores, uno debía más y el otro debía menos, no quiere decir, hermano, que en esta vida usted o yo, uno sea más pecador que otro. No, no. Está poniendo como ejemplo para que Simón tome conciencia de lo que él había hecho. ¿Por qué razón? Se acostumbraba en Israel que cuando un invitado, ¿cierto? Un convidado a algún lugar llegaba y era un convidado especial, el siervo, el criado, ¿cierto? Lavaba los pies y era como una señal de bienvenida. Se le daba un beso, un ósculo santo, ¿verdad? Señal de bienvenida, de cariño, ¿cierto? Y esto demostraba, ¿cierto? El amor por aquella persona que venía, que había sido invitada y se le recibía con estas costumbres que demostraban, en cierto modo, la gratitud de la persona que lo recibía. Era un convidado, hermanos, especial. Entonces, para que Simón pudiera, hermanos, meditar lo que había hecho, Jesús le pone este ejemplo de los dos deudores. Y él responde bien. El que tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Bueno, había una diferencia de 10, multiplicado por 10, pero a ambos se le perdonó. Entonces Jesús le pregunta a Simón y le dice, ¿cuál de los dos amará más? Y él le dice, al que más se le perdona. Y vuelvo a decir, no es que haya más pecadores que otros. No, está hablando de la conciencia del pecado. Simón se sentía muy justo. No así la mujer. La mujer sí se sentía pecadora y reconocía a los pies del Señor en esa situación, de esa forma, llorando, ¿cierto? Derramando ese perfume, gratitud hacia Dios. ¿Mm? Esa mujer reconocía su necesidad de perdón. Sí, lo reconocía. Sabía que era deudora, como usted y como yo. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, de una o de otra manera. De una o de otra manera. ¿Mm? Muchas veces nos comparamos con un delincuente, nos comparamos con una prostituta, nos comparamos, hermanos, qué sé yo, con alguien de la calle, un drogadicto, y nos sentimos más justos que él. Pero para Dios tenemos la misma condición. Hoy día no, hoy día somos hijos, misericordia. Pero Dios nos miró de esta manera y nos mira de esta manera. Entonces la pregunta iba por ese lado. Para hacer recapacitar a Simón su condición pecaminosa que él no reconocía. Porque el religioso, hermano, nunca se va a sentir pecador. De hecho, hay muchos que ya han olvidado su condición pasada, ¿verdad? Y cuando ven, no sé, un borracho, un drogadicto, no le tienden una mano para hablarle del Evangelio. Es importante. Esta mujer no. Esta mujer, la gratitud fue tal que, hermanos, quebró este perfume de alabastro, lo derramó sobre Cristo, lloraba, con sus lágrimas lavaba los pies del Señor y con sus cabellos los enjugaba. Ahora, tenemos que ver algo que es muy importante. Jesús utiliza aquí la palabra, tus pecados te son perdonados. Pero vamos un poquito antes, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Según los historiadores dice que Jesús había hecho un milagro en este hombre llamado Simón, que tal vez era leproso,
Y este en gratitud, ¿cierto? Invitó a Jesús a su casa y esta mujer irrumpe y no le importa la habladuría, nada, nada, sino que eh, la gratitud que había en su corazón le hizo que actuara de esta manera. No, sí, Simón. Simón que había convidado al Señor no le ofreció nada de esas situaciones que enumeramos delante, de lavar los pies, de dar el beso, ¿cierto? No, no hizo nada, nada, nada de eso. ¿Mm? Y este es el reproche que el Señor le hace, ¿verdad? Y dice que el verso 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, cuando Jesús perdona al paralítico, por ejemplo, o sea, cuando sana al paralítico que fue bajado, ¿cierto?, desde el techo, muchos cavilaban en su cabeza, en sus pensamientos, que por qué este perdonaba pecados. Bueno, Jesús tenía autoridad de perdonar pecados. Ahora, ¿por qué? Porque él iba a poner su vida para pagar todos los pecados. Aún el de esa mujer que le está dando el perdón anticipado. Fíjese, le está dando el perdón anticipado. Lo que dice, tus pecados te son perdonados. Y a muchos, a otros le ha dicho, tu fe te ha hecho salva. Entonces, ya Jesús venía como primicia, por decirlo así, dando salvación, sanidad a muchos. Ahora, cuando él pregunta, por ejemplo, que era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Lo más fácil para Jesús humanamente hubiera sido, tus pecados te son perdonados, porque nadie podía subir al cielo a ver el registro si realmente habían sido perdonados. Pero sin embargo, él toma 93. Sin embargo, el Señor actúa de esta manera porque Él va a perdonar los pecados en la cruz. Él va a pagar la deuda. Y anticipadamente, cierto, Él lo hace. Y como decía, si era más fácil al Señor decirle tus pecados son perdonados. Porque al decir toma tu lecho y anda, ellos tenían que ver que Él se levantara y tomara su lecho. Pero era más fácil decirle eso, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar los pecados después. No sé si me está entendiendo. Amén. Amén. Todo lo que hizo Jesús antes de la cruz, igual lo cargó en la cruz. Amén. Porque el pecado tenía que ser pagado. Tenía que ser quitado. Y Cristo lo iba a quitar en la cruz. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una obra completa que hace Cristo ahí. La gente siempre cuestionó de que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. Y, hermanos amados, es como dije antes, el Señor iba a llevar a cabo el pago de los pecados. Nosotros a veces no consideramos la magnitud de que el Señor haya pagado nuestros pecados y lo tomamos muy a la ligera. Y a veces llegamos a pensar que tenía que hacerlo. No, no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Él, si Él lo hizo, no lo hizo por obligación, lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo que hace el Señor, hermanos y hermanas en la fe, lo hace por amor. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar este evangelio maravilloso, a este Dios poderoso que nos ha dado la salvación de nuestra alma. No, el Señor no vino a darnos una religión. Amén. No vino a otorgarle una religión. Ni a hacer que seamos buenas personas.
No, el Señor vino a transformar nuestra vida, a cambiar. Porque claramente el libro de Romanos nos habla y nos dice que ninguno de nosotros, hermanos amados, ninguno de nosotros teníamos esperanza. Era tal nuestra maldad, hermanos amados, que la enumera el libro de Romanos, ¿verdad? Cada una de las maldades, que solamente el Señor podía salvarnos y perdonarnos de todas nuestras maldades. En esto debemos glorificar a Dios, que nos perdonó. Por eso es que es importante oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. No tuvimos culto el día de hoy por fuerza mayor, pero el alimento no escasea. Amén. No escasea, el alimento está siempre con la ayuda del Señor. Estemos orando los unos por los otros. Amén. Ore, ¿cierto? Por mi persona, por mi familia. Ore por los ministros. Ore, hermanos amados, por aquellos que están por delante. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exactamente. Así es, mi hermano Alberto. Eso es lo que él vino a hacer. Y la razón es por amor. Nadie lo hubiera hecho. Pero nuestro Dios sí lo hizo. Y a veces es incomprensible poder, hermanos amados, definir el amor de Dios. Porque no hay palabras. ¿Cómo definir ese amor? Que Él, siendo Dios, escuche bien, siendo Dios, vino a esta tierra, tomó un tabernáculo de carne y padeció por nuestros pecados para darnos vida y vida en grande abundancia. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Nayar. Dios le bendiga grandemente. Y a todos los que nos han acompañado el día de hoy, martes 15 de julio de este año 2025. Lo esperamos el día de mañana en la transmisión desde Maipú, si Dios así lo permite, por supuesto. Usted sabe que el dueño de la vida es el Señor Jesucristo. Así que si Dios lo permite, hermanos amados, mañana estaremos transmitiendo desde Maipú y el día jueves desde el lugar de Renca. El día viernes también estamos con nuestro programa Conversando las Escrituras con nuestro hermano Alberto Catejo y nuestro hermano Leopoldo Prieto, donde hablaremos, ¿cierto?, de uno de los atributos de nuestro Dios. Gracias por compartir en esta hora, hermanos amados. Comparta esto a sus amigos, a sus hermanos. Estamos en el canal de YouTube también. Así que muchas gracias en el nombre de Jesús.